Valpuesta, un pequeño pueblo burgalés situado en el Valle Alavés de Valdegovía, cumple este año 1200 años. Un hecho le sitúa en el centro de la actualidad lingüística. En su cartuja se escribieron las que pasan por ser primeras palabras en lengua castellana, mezcladas con el latín de la época. Nacía una nueva cultura. Valpuesta, localidad burgalesa situada en el Valle Alavés de Valdegovía, se ha convertido en objetivo de los lingüistas tras aparecer en su vieja colegiata unos cartularios con lo que se consideran las primeras palabras escritas en castellano y euskera, mezcladas con el latín. Dicen los expertos que por anteriores a los de San Millán de la Cogolla son la cuna de una cultura. Valpuesta celebra este año sus primeros 1200 de vida. En el año 804, en plena Reconquista, el rey Astur Alfonso II el Casto envió al obispo Juan a defender una amplia zona norteña de las incursiones árabes en homenaje a su madre, que era alavesa. Junto al monasterio, el religioso formó una comunidad que, desde la fortaleza, combatió a las huestes atacantes. Valpuesta fue sede episcopal en una jurisdicción que abarcó desde Asturias hasta la margen izquierda del Nervión, durando su hegemonía desde el 804 hasta el 1087. En Valpuesta hoy solo viven 12 vecinos durante todo el año. La Torre de los Velasco y algunos caserones levantados junto a la colegiata hablan de ese glorioso pasado. Estos muros, que apuntan ruina, guardaron una biblioteca con más de 300 libros y cartularios escritos por los religiosos, la mayor parte de los cuales han sido expoliados. Los salvados se guardan en el Archivo Nacional, donde son analizados. La destrucción de documentos fue la tónica durante muchos años. Baste decir que durante la Guerra de Independencia, en esta iglesia estuvieron acuartelados 2000 soldados franceses que se calentaban con el fuego de los libros de la biblioteca. En mis manos tengo uno de los tubos del interior del órgano. En él podemos ver adosado, encolado, pergaminos manuscritos que evitan que el aire se escape de estas tuberías o flautas. Este es un claro ejemplo de la aplicación que se le daba a los libros antiguos, a los pergaminos. Gracias a Dios, los dos libros más importantes están actualmente en el Archivo Histórico Nacional, los cartularios gótico y galicano de Valpuesta. Los monjes escribieron sus libros y documentos mezclando el latín al uso con algunas palabras de dialectos próximos, incluso con el euskera. Era el germen del castellano, muy anterior a lo establecido oficialmente hasta ahora. Observen este manuscrito en latín en el que aparece la palabra mazanos, por manzanos, aún sin existir la letra Z. Hasta el siglo XIII nosotros no tenemos textos claramente castellanos, como nos sucede con otras lenguas romances. Por eso es tan importante este tipo de documentación que va apareciendo en los siglos inmediatamente anteriores, aunque básicamente sea una documentación latina, pero esconde muchas veces rasgos, elementos de lo que ya va a ser la lengua romance. Aunque San Millán de la Cogolla ha sido considerada oficialmente la cuna del castellano, ya era conocida la existencia en esta colegiata de cartularios anteriores con inscripciones en castellano. Los documentos latinos más antiguos de Valpuesta, de los siglos IX al XI, fueron estudiados por Menéndez Pidal en la primera mitad del siglo pasado para confeccionar sus estudios acerca de los orígenes del castellano. Fue el primero en advertir que estos cartularios eran un medio imprescindible para conocer datos sobre el momento en el que el castellano primitivo aparece como lengua totalmente diferenciada del latín. Desde Menéndez Pidal se sabía lo que existía, pero quizá lo que hacía falta era sacarlo todo a la luz, darlo a conocer y que todo el mundo supiera lo que realmente existe en esos cartularios, el material que existe y que abre nuevas posibilidades. La iglesia de Valpuesta lucha contra la ruina. Los vecinos vigilan para que no se repita el saqueo y han apuntalado los techos del claustro para que no se vengan abajo. Gracias a ellos, aún se puede admirar esta cruz profesional de plata del siglo XVI, obra de Bernardino de Porres. Observen el detalle de estos sellos salvados milagrosamente de la rapiña. En esta tumba está enterrado el teólogo Juan Bautista Francés de Urrutigoiti.
Junto a ella, el Arca de los Diezmos, con 3 llaves distintas que evidencian la desconfianza por la salvaguarda del dinero. El lamentable estado de la Colegiata de Valpuesta hace necesaria una intervención que esté dirigida por un equipo multidisciplinar que lleve a cabo un plan director sobre todo el conjunto arquitectónico, desde arqueólogos, restauradores de bellas artes, etc. Y también que implique a las instituciones castellano-leonesas y del País Vasco en un ámbito que les une históricamente, como es Valpuesta. Siempre he percibido que realmente la Diputación como institución le da una importancia en tanto en cuanto no solamente ha ayudado en la publicación de estudios, sino también que ha ayudado y ha colaborado con academias como Eusko Ikaskuntza en las becas y en la publicación de otros estudios muy interesantes, que son los que yo creo que están poniendo en valor Valpuesta. Son muchos los curiosos que se acercan a Valpuesta para contemplar esta joya arquitectónica. Aquí está lo que queda de la primitiva capilla sobre la que se edificó la actual iglesia. Los huecos de las ventanas se cerraron con plásticos mientras se reconstruían las vidrieras. Es claro el deterioro del altar mayor. Curiosamente, la caída del encalado interior ha descubierto criptas escondidas que esconden tumbas de ilustres figuras históricas. El actual conjunto arquitectónico de Valpuesta nos está permitiendo ahora vislumbrar o ver elementos arquitectónicos ocultos como la tumba de Lope García de Salazar, una cripta que está oculta y es una familia que estuvo muy vinculada con los orígenes de la actual provincia de Vizcaya. La historia asoma por las grietas de la parroquia de Valpuesta hasta un suelo en el que descansan sus protagonistas. Aquí se escribió el primer castellano, mezclado con el latín predominante y el euskera. Tanto lo que hay en las glosas como lo que hay en Valpuesta y lo que hay en otros monasterios, en otros documentos, nos sirve igualmente. Es decir, no tenemos que entender nunca estos dos monasterios y lo que hay en esos dos monasterios o procede de esos monasterios como un instrumento de rivalidad, sino todo lo contrario, debemos entenderlo como complementos. La Colegiata de Valpuesta es patrimonio burgalés. Sin embargo, la Diputación Alavesa y Eusko Ikaskuntza colaboran con el mantenimiento de la misma mediante la publicación de libros y folletos que fomentan el interés por el lugar. Ahora preparan en Villalañe, en la parte alavesa del mismo valle de Valdegovía, unas jornadas culturales que con carácter anual destaquen la importancia del enclave. Vamos a hacer allí unas jornadas para el estudio de los cartularios, para el estudio del castellano, el origen del castellano, para el estudio de la historia que rodea todo esto, la economía, la documentación, sobre todo para poder estudiar la documentación y la literatura que pueda surgir en torno a todo esto. Para la Asociación Cultural de Valpuesta, lo importante ahora es crear una fundación que controle y aglutine las obras arquitectónicas y filológicas en torno a esta pequeña localidad burgalesa que tanta importancia tuvo en el pasado y que tanto revuelo está armando en el presente.